¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Pues bueno, ante la dificultad para llevar a cabo como normalmente veníamos haciendo las clases, les dejo, vaya, este video que es como una breve explicación de lo que quedó pendiente del mapa que habíamos abordado, ¿se acuerdan? Y bueno, pues en sí, estábamos viendo las unidades funcionales del cerebro, ¿no? Según Luria, donde la primera unidad, que es la de regulación de tono y vigilia y estados mentales, pues decíamos que específicamente se enfocaba esta en lo que es pues eso, ¿no? Vigilia, el sueño y la vigilia. Perdón, entonces, como para Luria decía que para poder explorar el cerebro, este estudio lo dividía en unidades, específicamente en tres. La primera, que es esta, la unidad de regula de tono y vigilia, que se enfoca específicamente en el sueño y en la vigilia, específicamente. Por ahí, pues todo lo que conlleva alrededor de esto, ¿no? De la parte perceptual. Y bueno, decíamos que esta unidad se estructura a través de tres formas, vaya, a su vez, la primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria es la que recibe impulsos, la que manda impulsos. La secundaria es la que procesa y la que prepara los estímulos y los procesa. Y la terciaria, que es la responsable de la actividad mental, específicamente. Bueno, como decíamos, la unidad fundamental, número uno, a su vez se compone del tono cortical. El tono cortical, que es el que se encarga a su vez de lo que es el sueño de vigilia, ¿no? Que es, específicamente es la esencia de esta unidad. Y bueno, el tono cortical, específicamente la vigilia, dice, pues es el responsable de acciones y actividades mentales. Bueno, a su vez decíamos que esta primera unidad se encarga de la formación reticular, o está compuesta de la formación reticular, que a su vez la formación reticular está compuesta por el sistema reticular ascendente y el sistema reticular descendente. El sistema reticular, decíamos que es la que se encarga de los ciclos circadianos del sueño y la vigilia. Entonces, esta específicamente te va a enfocar en el sueño o en la vigilia del individuo, donde el sistema reticular ascendente es el que está formado, bueno, estos dos, ¿no? Tanto el ascendente como el descendente están formados por lo que le llaman neuronas difusas, es decir, como redes neuronales específicas que se encargan de lo que es el sistema de alerta, es decir, permiten que el cuerpo esté en alerta aunque se esté dormido, ¿no? Ya sea despierto o dormido, se está en alerta, es decir, cuando sucede algo, para poder reaccionar y poder salvaguardar la integridad lo más rápido posible. El sistema reticular ascendente, como decíamos, tiene una estructura que es el tálamo, el núcleo caudado, el achicórtex y el neocórtex, donde específicamente el tálamo se va a encargar de la integración sensorial, ¿sí? O sea, a través de los órganos sensoriales, el tálamo tiene una responsabilidad muy importante ahí. El siguiente, que es el núcleo caudado, está dentro del encéfalo, ¿sí? Y se encarga de la parte motriz, ¿no? De los movimientos. El archicórtex está dentro del hipocampo y tiene que ver mucho con cuestiones ¿cómo decirlo? Como de estados de alerta, vaya, ¿no? Aparte de emociones y cosas así, tiene que ver con estados de alerta. Y el neocórtex, que es la que se encarga del razonamiento, el pensamiento crítico, lógico, todo lo que entendemos como procesos mentales superiores, ¿no? Y bueno, ¿y cuál es la función? ¿Cuál es la función del sistema reticular ascendente? Producir, mantener y regular, ¿ok? El sistema reticular descendente ya lo habíamos también comentado, pero les doy así una breve retroalimentación. Eh, este
Presenta estructuras que le llamamos estructuras superiores e inferiores, ¿sí? Las inferiores están compuestas por el mesencéfalo, el hipotálamo y el tallo cerebral. Recuerden que el mesencéfalo también es conocido como cerebro medio, ¿no? Es de cierta manera de las partes del cerebro que más se habla o que más estudios se tiene, y se encarga de lo que es la producción, ¿sí? Producir respuestas específicamente. Cuando hay un daño en esta parte, en el mesencéfalo, el encéfalo medio, normalmente es cuando hay una especie como de desconexión, porque es súper importante el mesencéfalo. Como el encéfalo medio se encarga de las conexiones de los hemisferios, cuando hay un daño, produce o muerte o lo que se conoce también como estado de coma, ¿no? Estado vegetativo, porque se desconecta esto. El hipotálamo, sabíamos, ¿no? Que se encarga, pues, también sí, emociones y todo esto, pero específicamente lo que nos interesa en este momento es de la temperatura corporal, de la sed, de la orina, la ingesta de alimentos, etc. Entonces, por el momento, específicamente el hipotálamo, la parte que nos interesa, pues tiene que ver con funciones fisiológicas, ¿no? Procesamientos fisiológicos como la sed, el hambre, ingesta de alimentos, la temperatura corporal, etcétera. Y por último, el tallo cerebral, que está dentro de lo que es el sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque regula o controla la respiración, el ritmo cardíaco y funcionamientos de órganos. La formación reticular, que se encarga de conectar funciones motoras con funciones viscerales y las funciones aferentes, ¿no? Es decir, los movimientos con lo que es el procesamiento de alimentos para poder trabajar el organismo de manera adecuada, y las funciones aferentes, que son eso, los viscerales, la parte gustativa, propioceptiva, visuales, auditivas, ¿no? Percepción, al final de cuentas. Específicamente la función de la formación reticular es la procreación y defensa, ya sabemos, ¿no? Es estar en alerta, la regulación vital y la regulación del sueño. Entonces, bueno, fue así una retroalimentación bastante rapidísima, pero como se pueden dar cuenta, aquí Luria lo que hace es una representación dividida en tres partes de las funciones específicas del cerebro, donde en la primera le da suma importancia al sueño y la vigilia, pero también le da mucha importancia a la parte perceptual, ¿no? La segunda unidad, que es la que conocemos como unidad para recibir, analizar y almacenar información, como su nombre lo indica, pues hablamos de eso, ¿no? De procesar información y utilizar la información en situaciones. Y bueno, lo vamos a dividir en la primera, que es la situada, es decir, la ubicación, ¿no? Regiones, como es cutáneo sinestésico, auditivo, vestibular y visual. La cisura central, que es el lóbulo parietal temporal, es decir, se encuentra, digamos, así, haciendo un surco, vaya, que conecta estos tres lóbulos. El occipital, el parietal y el temporal. Entonces, si se fijan, pues bueno, ya es un área más específica que se compone de tres áreas a su vez. ¿Ok? ¿Cómo se estructura en primaria, secundaria y terciaria? Igual que la de arriba. La primaria organizada somatotópicamente. ¿Qué quiere decir con somatotópicamente? Es que integra, vaya, ¿no? Soma es de cuerpo, totópicamente, o estatópicamente, hablamos de cuestiones de sensaciones. Por ejemplo, la piel, por ejemplo, sería un área tópica. Entonces, la primaria, que es organizada somatatópicamente, perdón, se refiere específicamente a integrar información de la temperatura, de la temperatura, de las, ¿cómo se llama? De las sensaciones, por ejemplo, las rosaduras en la piel y todo esto. Esto se encarga, ¿no? De recabar esa información, recuperarla, para después llevarla a que sea procesada. ¿Cuáles son las características de la secundaria? Pues es la selectividad de la excitación neuronal, diferentes orígenes en impulsos aferentes, aquí se saben, o si recuerdan, pues tiene que ver más que nada con cuestiones de la percepción, ¿no? Rescatar información para procesarla. Lecciones,
Estamos hablando de las causas o alteraciones funcionales, la cutánea, sinestésicos, es decir, movimientos, sensaciones, percepciones y transformaciones a través de movimientos. Aquí nos vuelve a decir eso, ¿no? Las características de la terciaria es que es integración perceptual, o sea, a través de los órganos sensoriales y la realidad como un objeto de conocimiento. O sea, lo que realmente se puede percibir, esa es la realidad del cuerpo. Es decir, por ejemplo, el aire no lo podemos ver, ¿no? La temperatura no lo podemos ver, pero sin embargo, es la realidad como un objeto. ¿Por qué? Porque lo percibimos, ¿ok? La función de la estructura terciaria, pues es el análisis, síntesis y almacenamiento de la información. Esta unidad cuenta con leyes. La primera es la ley de la estructura de las jerarquías de las funciones. La segunda es la ley de especialidad decreciente de las funciones. Y la tercera es la ley de lateralización creciente de las funciones. Es decir, la primera ley es la integración sensorial, ¿no? Recabar información a través de los sentidos. La segunda especifica lesiones, si existen lesiones, porque ya ven que hay incluso algunas lesiones a nivel cerebral que no nos permiten recuperar información a través de las sensaciones. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes, al final de cuentas, genera que haya falta de sensibilidad. Es decir, por ejemplo, una persona puede desarrollar lo que se conoce como pie diabético y en el pie empieza a perder sensibilidad de las lesiones. Entonces, por ende, no se cura, no se atienden de manera adecuada, porque una de las causas es que se pierde sensibilidad a la piel, pues al tacto, ¿sí? Y otra es el lenguaje. Bueno, estas dos ya más o menos las abordamos, creo que nada más la que quedó pendiente es la tercera. De igual forma, la tercera es la unidad para programar, regular y verificar la actividad. Mientras que la primera, recuerden, era la del sueño, vigilia. La segunda es la de recibir, analizar y almacenar, o sea, guardar información. La tercera es ya programar, ¿no? Y regular y verificar la actividad. O sea, ya son más acciones. La función de esta tercera unidad, según Nuria, es crear intenciones, formar planes y programas de accionar, verificar su ejecución y regular la conducta. La estructura es igual, también primaria, secundaria, terciaria. La primaria es de proyección, la secundaria es de asociación y la tercera es de integración. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya fue procesada la información. Lo que se hace es proyectar, asociar e integrar. Es decir, hay dolor, viene de esta parte, por lo tanto se tiene que accionar quitando el pie o quitando el dedo del fuego, qué sé yo, ¿no? Y la tercera, que es el canal de salida, córtex motor, se refiere al desarrollo pues, de las funciones neuronales. Esta parte del canal de salida está rodeado por el área primaria y la corteza. Entonces volvemos a lo mismo, son áreas del cerebro y que regula el estado de la actividad. Entonces si se fijan, volvemos a la parte. Esta tiene que ver con la regulación de la vigilia y del sueño, ¿no? Esta lo que hace es procesar, analizar y almacenar información y esta lo que hace es la de recuperar la información. Entonces podríamos decir que, por ejemplo, estás dormido, hay una situación en la que te despierta, actúas bajo el principio de conservación, aumenta tu ritmo cardíaco, a lo mejor te defiendes, y lo que pasó fue, procesaste la información y aquí actuaste, que sería lo que decía la defensa, ¿no? A lo mejor responder de manera agresiva. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí pudiese haber alguna duda. Si se fijan, la tercera que nos faltaba ya está mucho, mucho más sencilla. En pocas palabras, es la acción, ¿no? Aquí ya no es tanto prepararla, sino ya es accionar. El cerebro ya acciona o manda la información para que se actúe de manera física. Entonces, fue muy rápido esto. Fue muy rápido. Y no sé, muchachos, si tienen alguna duda. Bueno, si hubiese alguna duda, me gustaría que me la hicieran saber, pues igual por el grupo, por WhatsApp o en personal, como gusten, no hay ningún problema. Mil disculpas porque el día de hoy no se pudo llevar a cabo la sesión, pues como normalmente se llevan a cabo, ¿no? Como se planean. Hubo unos detalles, unas dificultades, pero estamos aquí al pendiente. Bueno, por mi parte, hasta el momento sería todo. Cuídense mucho, muy buenos días. Saludos.